Tres grans idees, que tinc 10 minuts per fer-ho, és al voltant d'aquesta transició demogràfica que parlava en Gerent Florença, què pot suposar aquesta transició demogràfica a l'àrea mediterrània, quines oportunitats pot obrir, quines potencialitats té, i també no només sobre el mercat de treball, que és la pedra angular on gira tot, les conseqüències del que és el creixement de població al Mediterrani, però també altres, sobretot ocupació de l'espai, la nova transició urbana que pot suposar aquest creixement de població, o l'oportunitat a nivell de gènere que pot donar que països tradicionalment marcats per tenir unes fecunditats molt altes, la dona s'alliberi de tenir 7 fills per dona, sinó que en tingui 1 o 2. Què pot suposar això? Quin canvi social pot tenir com a conseqüència? Finalment, un breu apunt faré del que, si no es gestiona bé, pot suposar aquest creixement de població, que és les migracions, els moviments humans a la Mediterrània, perquè tothom té en ment aquesta complementarietat. La nostra població en edat activa a Europa, al nord, està disminuint per l'envelliment, per una fecunditat molt baixa, i al sud en aquests moments ja tenen i tindran durant bastants anys un màxim històric de població en edat activa, entre 16 i 64 anys. Per tant, és clar que hi ha una complementarietat nord i sud. I per tant, aquests països del sud de la Mediterrània estan a les portes de posar en pràctica polítiques públiques, i aquí tots hi podem col·laborar des del partenariat euromediterrani, de posar ja i avançar-nos a aquesta situació que es donarà de gran necessitat de fer front a les demandes d'educació i de formació professional que poden sortir per tal que aquests països generin llocs de treball de qualitat. Avui en dia, la migració encara és factor estructural dels mercats laborals, perquè la precarietat és estructural, perquè no hi ha manera també que els inactius presents ja als mercats laborals puguin passar a ser actius, i la perspectiva és aquesta complementarietat. Al nord del Mediterrani, a Europa en general, disminueix la població, els naixements, per tant, a la llarga disminueix la població activa, i aquí en aquesta curva que posa Europa 27 s'inclou la immigració també, però malgrat això baixa el gruix de població en edat activa, i en el sud, els països mediterranis, que això és Middle East and Northern Africa, per tant tota la Mediterrània, augmenta de forma molt destacada. Això també es pot fer servir molt de forma populista, però bàsicament el que es pot dir és que si els mercats laborals del sud no donen resposta a aquesta línia blau cel, i la resposta ja no és només crear llocs de treball de forma numèrica, sinó que ha de tenir una qualitat, doncs evidentment la mobilitat nord-sud serà més accentuada del que és l'actual, i tot i així seria el lloc per plantejar-se sobretot polítiques en aquest marc d'integració regional que permetin moure's amunt i avall i no obligar a migrar. Y a partir de los 2030, 2035 vamos a ver una disminución de la población árabe. Pero no es algo automático. Hay factores que pueden incidir para retrasar aún más la estabilización de la población árabe. ¿Cuáles son? El tema político, por ejemplo. En el caso de Gaza, en Gaza, las mujeres hacen más niños que en Cisjordania. Por ser encerrada, por no tener empleo, por no tener posibilidad de salir de casa, bien, hay una vuelta atrás en términos de fecundidad. Es decir, que el núcleo familiar se hace como una especie de oficina de solidaridad, donde hacer hijos no simplemente es hacer frente a Israel, que importa judíos desde el extranjero para sentarlos en los territorios ocupados, sino las escasas posibilidades para las mujeres en Gaza de encontrar trabajo, y el régimen de Hamas, que es un régimen conservador, ha reducido a la mujer a su papel tradicional de procreación, mientras no es el caso de Cisjordania. Un elemento. El segundo elemento es el petróleo. El petróleo puede desarrollar un papel
de retrasor que retrasa la transición demográfica, porque es sobre todo en las monarquías del Golfo, en los Emiratos del Golfo, por la simple razón que estos países tienen suficientes recursos financieros para mantener las familias, el modelo tradicional de la familia y el hecho que solamente 7 a 8% de las mujeres en edad activa en Arabia Saudita trabajan fuera de su casa, explica que la procreación queda el modelo tradicional. No es el caso de Argelia, que es un país petrolífero, lo que significa que hay también especificidades magrebíes que distinguen los estados del Magreb de los estados del Golfo. Entonces, el problema político en Palestina, el problema del petróleo en los países del Golfo y la moral conservadora en algunos países como Jordania y Siria hacen que la transición demográfica se hace más lento. El problema, y acabo con estas consideraciones, el problema es que la pirámide de las edades es perfecta. No es el caso de Europa. Aquellos que tienen menos de 20 años en Europa representan 28%, en los países árabes 45%. Lo que significa que van a entrar en el mercado laboral, como lo había señalado Javier, van a entrar en el mercado laboral cada año 2,5 millones a 3 millones de árabes. Esto significa un desafío de creación de empleos suficientes y de buena calidad. Esto no está ocurriendo. Vamos a tomar el caso del Magreb. Tienen que crear 1 millón de empleos cada año para aquellos que entran en el mercado laboral, escolarizados, pero en realidad los países del Magreb crean entre 350 y 400.000 empleos, lo que significa que más de la mitad de aquellos jóvenes se encuentran o eyectados en el paro o eyectados en el sector informal, que no es un empleo de buena calidad con muchos derechos laborales. Lo que significa también que habrá una presión de migración. Seguramente en la próxima década esta presión seguirá adelante con las mismas fuerzas del periodo anterior, pero esta vez con migrantes más educados que los inmigrantes de las últimas décadas. Será quizá el periodo que tenemos que gestionar con mucha responsabilidad e inteligencia, porque dentro de 10, 15 años los países del Magreb van a ver su situación demográfica totalmente reformada. Esto no quiere decir que la transición va a absorber todos aquellos que están en el paro. Hay que crear entonces no solamente empleos de buena calidad, con salarios adecuados, que pueden permitir a los jóvenes no simplemente satisfacer las necesidades primarias, sino poder acceder a la cultura, comprar libros, ir al cine, participar al arte y, de hecho, hacer un país moderno. Vamos a paliar el envejecimiento de Europa. Son ideas que son discutidas y debatidas en varios círculos europeos. No pienso que los árabes van a paliar el envejecimiento europeo, pero seguramente en las próximas décadas Europa tiene que pensar a un nuevo modelo de inmigración circular en el Mediterráneo que podría resolver el problema del envejecimiento en Europa y al mismo tiempo ofrecer oportunidades para los jóvenes en los países del Magreb y de la cuenca sur y este del Mediterráneo.